Listo. Bueno, este curso yo lo tomé hace 30 años en manos de un extraordinario expositor que se llama Joel Barker. Sí, lo tomé por ahí en el año de 1992, donde toda esta filosofía de la visión se dio y hoy creo que prevalece hoy en día. Existen unas situaciones en las cuales yo no estoy de acuerdo porque dicen que estar en el pasado es estar deprimido y estar en el futuro y pensar en el futuro es estar ansioso. Yo creo que si se hace una metodología interesante, creo que ver hacia el futuro es una buena manera de vivir. Y ahora te explico por qué. Mm, Listo. En los 90 vi estas dos películas, ¿sí? Bueno, son cuatro películas. Back to the Future es una saga de tres películas donde hablaba de Marty McFly, en el cual no estaba a gusto con la vida que tenía con sus padres, sus hermanos, muy disfuncional la familia, y él trató de alguna manera de tratar de corregir este problema a través de la invención del doctor Emmett Brown, que fueran al pasado a deconstruir, ¿sí? A remodelar y a modificar las acciones para que en el presente y próximo futuro él pudiera tener una familia amigable. Creo que eso está muy difícil de lograr. Realmente estábamos hablando de una película. Entonces, en la tercera película es realmente todo lo contrario. Lo que hace Marty McFly es generar una visión del futuro, ¿sí? Y empieza desde el presente a construir qué es lo que va a pasar. Y el doctor Emmett Brown, que viaja al futuro, dice que hay un futuro promisorio una vez que obtiene esa visión. El otro caso es la película que se llama Sueño de Fuga, en español así la determinaron, o la película se llama Shawshank Redemption, que es del libro de Stephen King. ¿Sí? Esta película trata de un empleado de banco, le hacen creer que mata a su esposa, va a la cárcel y él decide pasar el resto de sus días porque su vida no tiene sentido estar ahí. Al momento que él determina que su estilo de vida estando en la cárcel se modifica de manera adversa, él genera una visión, ¿sí? Él genera una esperanza, ¿sí? Y empieza a buscar la manera de cómo conseguir vivir en el futuro, ¿sí? Y empieza a hacer una planeación. Ambas películas te las recomiendo, son cosas diferentes. Esta última película, según IMDb, es una de las mejores películas que se han hecho en la historia del cine de Hollywood. O sea, si no la han visto, se las recomiendo. Está en Amazon Prime. Sí, bueno, y basado todo en esta parte, pues ya lo que les comentaba, la gente nos ha dicho que es importante pensar en el futuro, pero pues ahí es donde yo en lo particular presiento que es donde vamos a vivir el resto de nuestros días, ¿verdad? Cada segundo estamos viviendo el futuro y realmente es el lugar donde vamos a establecernos. Sin embargo, para mucha gente, estos son solamente problemas y los problemas son el agobio de hoy, actualmente en el presente, y termina por absorbernos totalmente y si acaso podemos soñar con algún tipo de futuro, pero no se hace nada al respecto y esos sueños parecen en el mejor de los casos difíciles de definir y en el peor de los casos inalcanzables. Pero para mí, ese es un error ver hacia el futuro. ¿Sí? Yo casi diría que esencialmente para las naciones, ¿sí? Para las organizaciones, ¿sí? Para los individuos jóvenes e inclusive para las personas de la tercera edad, ¿sí? Hablar del futuro, ¿sí? Es algo que debemos de desear, ¿sí? De anhelar, porque en base a esa visión que nosotros tengamos día con día hacia adelante, va a determinar la huella que vamos a dejar y el legado que le vamos a dejar a nuestra familia o a nuestro país. ¿Sí? No me cabe la menor duda. ¿Sí? Como te comentaba, para mucha gente, desde ejecutivos, desde trabajadores, empleados domésticos, todo tipo, los problemas del presente resultan tan abrumadores que parece que no tiene sentido pensar en el futuro. Hay que estar resolviendo todo el tiempo problemas. Sin embargo, en medio de toda esa turbulencia y pesimismo,
En lo particular me he dado cuenta que a través del curso que tomé en el pasado, empecé a ejercitar una actitud completamente opuesta, ¿sí? O sea, una actitud positiva para que sea mucho más sabia de los presentes que me abordan. Es esencial, ¿sí? Es esencial que pensemos, que soñemos y que por último podamos visualizar nuestro propio futuro y especialmente en tiempos difíciles, ¿sí? Y de esta manera, yo en lo particular estoy convencido que esa actitud positiva por el futuro, sin lugar a duda, es el arma más poderosa que podemos poseer para lograr dichos cambios, ¿sí? Hoy te quiero contar 4 historias para ver cómo podemos relacionar todos estos conceptos que te acabo de mencionar y así ver cómo podemos aplicarnos para que nuestras organizaciones, nuestras familias, nuestras vidas y sobre todo, cómo dentro de BNI podemos alcanzar nuestra plenitud. ¿Sí? Bueno, en el curso nos recomendaron que estudiáramos a un autor que se llama Fred Pollack, donde él escribió un libro que se llama La imagen del futuro. Básicamente, este señor encomienda en ver varios países de cuál era la actitud positiva y cómo afrontaron el futuro y si lograron realmente sus objetivos. Por ejemplo, en Grecia, al principio solo fue una visión en la mente de los arquitectos, ¿sí? Y Tino y Calícrates, que fue quienes crearon el Partenón, ¿sí? Ellos desarrollaron ese gran sueño de construir esa magna obra, ¿sí? Pero comenzaron soñando haciéndola. Pero luego los griegos transformaron ese sueño en algo mucho más poderoso, en una visión. Fred Pollack en su libro habla de cómo algunos países se desarrollaban más que otros, pero pudo observar que quienes tenían ese atributo en desarrollo y tenían una imagen convincente en el futuro, iban 1, 2 o 3 pasos más adelante. ¿Sí? Entonces fue así como los griegos, sí, crearon y primero desarrollaron una imagen convincente del futuro, se lo sugirieron, fue sugerido a través de los líderes en ese entonces, lo permearon hacia su comunidad les compra la idea, ¿sí? La hacen suya y generan esa visión de cómo los griegos iban a ver en un futuro. Así, la gente les brindó a los líderes ese apoyo incondicional y en forma conjunta desarrollaron ese sueño realidad. Es por eso que durante siglos la civilización griega hoy en día son ejemplo en las artes, en las matemáticas, en la cultura e inclusive en los deportes, desarrollaron esa enorme visión de podernos hoy en día desarrollar y disfrutar mucho de sus políticas y de su cultura que hoy vivimos. Bueno, si esto sucedió en Grecia hace 2500 años o más, ¿verdad? Imagínate también lo sucedió con los romanos, ¿sí? Y no solamente con los romanos, sucedió con los españoles, con los ingleses y más aún cerca en el tiempo con los Estados Unidos, con Singapur e inclusive podría poner en la lista hoy en día a El Salvador. Hoy vemos cómo el poder de una idea y con una actitud positiva, cualquier nación que tenga visión de futuro, ¿sí? No habrá poder que los pueda mover para generar, ¿sí? Una acción proactiva por ellos mismos, ¿sí? Es cierto, tenían sus limitaciones geográficas, infraestructura, recursos naturales e inclusive gente, ¿sí? Pero a pesar de todo, ellos triunfaron a pesar de los obstáculos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que tenían era esa visión profunda de su propio futuro, ¿sí? En lo cual yo considero que es el ingrediente clave que todos podemos tener. No es el único, hay que trabajarlo, para eso existen otro tipo de mentores y coaching, ¿sí? Pero sí, la visión del futuro es el elemento más importante para poder vivir en plenitud más adelante. Las naciones con visión de futuro son los que nos llevan ventaja. Los que no lo tienen, pues, como Venezuela, por ejemplo, ¿qué podemos destacar de Venezuela o Nicaragua que vean hacia el futuro? Básicamente ellos están estancados.
y ellos pudieran en un momento dado desarrollar o soñar y que la gente lo siga, pero realmente no existe un proyecto de visión por parte de estos países. Y no me estoy metiendo si es capitalista o socialista, o sea, es básicamente los líderes no tienen este sueño, ¿sí? Y no se lo pueden permear a su gente. Bien, pues si esto sucede entre países, también sucede con los niños, ¿sí? Y es aquí donde te voy a contar la segunda de las cuatro historias. En el pasado se desarrollaron estudios básicamente en niños donde a los niños les afecta profundamente la imagen de su futuro. Se han llegado a conclusiones y por experiencia propia, ¿sí? Que los mejores alumnos usualmente tienen objetivos claros. Ellos saben qué hacer con sus vidas, tienen una metodología de vida y suelen ser más ordenados que otros. ¿Sí? Aquí hay otra persona que se llama Benjamin Singer, que él desarrolla todo un concepto acerca del desarrollo de los niños, ¿sí? En donde generó estudios donde establecieron que existían malos alumnos, ¿sí? En general, esos malos alumnos que hizo estudio no tenían objetivos claros, carecían de perspectiva futura y creen que su futuro normalmente está en manos de su destino. O sea, no existe una planeación propiamente desde niños, ¿sí? También el estudio reveló a los buenos alumnos, definitivamente, en el cual esos buenos alumnos tenían una mayor sensación de control, ¿sí? Podían hacer planes no solamente al día siguiente, sino 2, 3 años después y algunos hasta más, ¿sí? Y algo relevante de los estudios, sí, es que el nivel de inteligencia y el contexto familiar no eran indicadores claves del éxito de esos buenos alumnos. Algunos de los mejores estudiantes provenían de situaciones familiares, sociales o situaciones sociales difíciles, ¿sí? Y habían obtenido buenos resultados. Y algunos de los peores alumnos, ¿sí? Estudiantes tuvieron malos resultados en estos exámenes y provenían de las mejores familias. Entonces, ¿cuál era la diferencia clave? Visión, ¿sí? Lo que todos los buenos estudiantes tenían en común era una visión positiva y clara de su futuro. Este estudio arrojó y se hizo a la práctica y fueron a una escuela primaria en Nueva York, en el corazón del barrio de Harlem, que para muchos saben que el corazón de Harlem no es uno de los lugares o barrios más bonitos de la ciudad o de Manhattan, ¿sí? Realmente se desarrolla mucho el tema de la delincuencia y demás. Bueno, en esta segunda historia que te cuento, fue en 1981 que un filántropo, Eugene Lang, que fue egresado de esa escuela primaria en 1933, en ese momento, en el 81, era un acaudalado hombre de negocios, ¿sí? A Lang le preocupaban seriamente pues los problemas que tenían estos chicos, específicamente por el lugar donde se desenvolvía la escuela y el círculo social que le rodeaba a la misma. ¿Sí? Entonces empezó a planear su speech de graduación y vio que a los niños propiamente, a sus familias y a los amigos de los niños, ¿sí? Veían una actitud completamente escéptica, negativa de lo que iba él poder a decir. Entonces su discurso no iba a tener el impacto que él hubiera querido tener. Entonces, en ese momento, ¿sí? Eugene Lang cambió completamente su discurso y comenzó a establecer un vínculo personal con los niños al contarles que él había conocido, ¿sí? A Martin Luther King precisamente en el momento que dio su discurso en Washington, en el discurso Albergo un sueño. Entonces, él empezó a trabajar con ellos para tratar de romper el hielo, ¿sí? De tratar de generar esa mayor empatía con ellos ante el escepticismo que a él le embargaba, ¿no? Que le embargaba a los niños, perdón, ¿sí? Y entonces empezó a hacer un discurso de la esperanza, ¿sí? Entonces él, al cambiar todo eso, voy a citar, todos debemos tener un sueño. Sus sueños son importantes, pueden ser su futuro y la educación es la llave de ese futuro.
Les habló de su futura trayectoria a través de la escuela secundaria de donde él había egresado y luego de la universidad. Pero al decir universidad, se dio cuenta que la universidad resultaba un sueño inalcanzable para los niños. Y entonces le dijo, ni siquiera se pongan a pensar de que no pueden llegar a la universidad. Y luego, mientras las familias y amigos escuchaban lo que estaba diciendo, ¿sí? Avienta el buscapiés, como decimos aquí en México, ¿sí? Y prometió proveer personalmente una beca universitaria a cada uno de los niños de su primaria, ¿sí? Que terminara la escuela secundaria. Entonces, en ese momento ahí estaban en la universidad y de repente les cae a los niños esa promesa. Empezaron a tener esa visión de futuro. ¿Sí? El señor Lang se sentó entre los aplausos de toda la gente, de toda la multitud, y sabía no solamente el dinero iba a ser suficiente, por lo tal creó la Fundación Martin Luther King, y para generar la estructura, el apoyo de los maestros y de la sociedad y los padres de familia, para que este sueño se pudiera convertir en realidad. ¿Sí? A partir de esta historia, o sea, la gente pensaba de que únicamente el 25% de los niños iba a ser egresado de la escuela secundaria, ninguno estudiaría en la universidad, pero gracias a esta promesa del apoyo del señor Lang, 48 de los 52 niños terminaron sus estudios de secundaria y 40 de ellos continuaron con sus estudios de, de universidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, pues básicamente lo que comenta el autor de esta investigación, cita que decía que los sueños de un niño que con la ayuda de la comunidad logra superar obstáculos económicos y familiares, pueden motivar a ese niño a alcanzar metas extraordinarias. ¿Sí? Eh, por eso, cuando le preguntamos a nuestros hijos, él es mi hijo, ¿sí? ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Pues le estamos ayudando a pensar en algo sumamente importante. La verdad es que nunca consideres sus respuestas como triviales. Aún así, cuando cambien semana con semana lo que quieren ser, escuchemos con atención a nuestros hijos para darles a entender que sus sueños son importantes y nuestro interés en ellos les da la confianza y capacidad necesaria para que puedan perfilar su propio futuro. Así de fácil. Tanto para las naciones, para los niños, observamos realmente el mismo patrón, el mismo poder, el poder de una visión. En Auschwitz, Polonia, pareciera un lugar extraño para hablar de una visión de futuro. Allá todo era desastroso. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, millones de personas, en su mayoría eran judíos, polacos y rusos, fueron aprendidos en campos de concentración. ¿Sí? Aquí también vemos la importancia de una visión, o al menos así la vimos en ese curso, donde Víctor Frankl relata nuestra tercera historia. Era un psiquiatra de Viena, tenía su consultorio, vivía bien, pero era judío. Al estallar la Segunda Guerra Mundial fue arrestado por los nazis y junto con otros miles de personas fue a parar a los campos de concentración. Cuando llegó Frank a los campos de concentración, él se abocó en tres temas. ¿Sí? El primero era sobrevivir ante la catástrofe que estaba en esos campos de concentración. El segundo era utilizar sus conocimientos médicos para poder ayudar a la gente que estaba ahí. Y el tercero era tratar de aprender algo en medio del holocausto, algo completamente, al menos para mí, difícil de comprender. Pues bien, Franco le escribió, después de que salió de los campos de concentración, ¿sí? Un libro que se llama El hombre en busca del sentido, donde describe todo lo que había hecho y aprendido en Auschwitz y en otros dos campos de concentración donde fue a parar. ¿Sí? Franco le escribió sobre aquellos que como él, ¿sí? Bajo condiciones totalmente tortuosas, en las cuales millones de personas murieron, y entre aquellos sobrevivieron él y encontró un elemento en común en ese entonces y una característica esencial en aquellas personas que sobrevivieron. ¿Sí? Todos aquellos lograron sobrevivir porque tenían algo de gran importancia para realizar en el futuro. ¿Sí?
sobrevivían de la nada prácticamente, y era de gran importancia para ellos realizar sus actividades una vez que salieran de ahí, porque sabían que eso no iba a ser eterno. Entonces, aquí exactamente estamos viendo el mismo patrón de comportamiento, hablando de las naciones, hablando de los niños y hablando de la gente que estaba prisionera en los campos de concentración. ¿Sí? Era el poder de una visión de futuro para poder superar los obstáculos a los que aparentemente eran invencibles, ¿sí? Para poder ellos salir de ahí. Y bueno, una de las historias que comenta Víctor Frank en el libro, que por cierto se los recomiendo leer si se sienten un poco deprimidos pensando en el pasado, como dicen algunos, es una excelente obra para poder salir motivados de lo que hacía él ahí. Y una de las historias que cuentan eran dos hombres que querían suicidarse porque era muy común que la gente se suicidara, no soportaba todo el holocausto que había ahí adentro. Y por si no sabían, el promedio de vida de la gente que estaba encerrada en los campos de concentración era de entre 4 y 6 semanas. La gente no soportaba, ya sea se suicidaba, se mataban o los mataban. Era algo imposible ahí. Entonces, estos dos chicos que se querían suicidar, unos amigos que tenían, lo agarraron, los acobijaron y hablaron de manera muy proactiva y con una actitud muy positiva, que realmente que para salir de ahí ellos tenían que pensar en algo que tuvieran que hacer saliendo de ahí del campo de concentración, ¿sí? Empezaron a recordarles qué es lo que podían tener en el futuro para hacer en el bien. ¿Sí? Uno de ellos pensaba en su hijo, que lo quería volver a ver, que él estaba chico, ya habían pasado 3 años, ya casi era un adolescente y quería verlo, que lo amaba y que él esperaba poder verlo al salir de toda esa terrible situación por la que estaban viviendo. El otro era un científico que había dejado inconclusa una obra que solamente él podía terminar. Y estos chicos lo incentivaron y lo motivaron para que salieran, ¿sí? Y él pudiera concluir con su obra, ¿sí? Nadie más podía finalizar esos libros, no se lo podía dejar de encargo a nadie y nadie sabía de lo que estaba hablando. Entonces, eso fue señalarles una responsabilidad para con su futuro, ¿sí? Era necesario para continuar y sobrevivir en los campos de concentración. Obviamente para Víctor Frankl le dio resultados, porque él escribe en este libro y lo voy a citar. Casi llorando de dolor pensaba en la infinidad de pequeños problemas de nuestra vida miserable. ¿Qué habrá de comer para esta noche? Si me dieran una ración extra de carne, lo podría cambiar por un pedazo de pan. Cambiaría mi último cigarro que conseguí noches atrás por un plato de sopa. ¿Quién podría ayudarme a conseguir trabajo en vez de tener que soportar esta horrible e interminable marcha? Me llegaron a repugnar las circunstancias que me obligaban día tras día y hora tras hora a pensar en estas trivialidades. Intentaba pensar en otras cosas. De pronto empecé a pensar, empecé a soñar. Me veía parado en un escenario iluminado, cálido y agradable de un salón de conferencias. Frente a mí, la audiencia, sentados en cómodos sillones, escuchando atentamente, daba una charla sobre la psicología de los campos de concentración. Así lograba trascender la situación más allá del sufrimiento que estoy viviendo hoy y del momento. Observaba que estos pensamientos ya eran parte de mi pasado. ¿Sí? El mensaje de Frank me parece más claro ni el agua. Era esencial para ellos, para él, y hoy te lo digo, es esencial para nosotros el poder tener algo importante por realizar en el futuro, tener una visión positiva del mismo, porque es lo que nos va a dar significado en la vida. Y esto escribe, lo que cito ahí, es una peculiaridad del ser humano que solo pueda vivir proyectándose en el futuro. Y esta es la salvación de cada uno de nosotros, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Muy bien, hoy te quiero hablar sobre una visión positiva del futuro, ¿sí? Y lo quiero asumir en base a un ejemplo, en una paradoja.
sí, que comentaron ahí en el curso, y era la paradoja de cruzar el río, ¿sí? Todos, de alguna u otra manera, paradójicamente tenemos que cruzar un río. En la otra orilla está nuestro futuro, y a veces el río, pues, tiene agua de más, está turbulento, tiene muchas piedras y está lleno de sorpresas. Demasiadas veces durante momentos difíciles intentamos cruzar el río, sin embargo, la corriente del río nos va a arrastrar, ¿sí? Y no vamos a poder detenernos, nos vamos a lastimar, nos van a lastimar, ¿sí? Y a lo mejor lo que nos queda una vez que nos arrolla el río, ¿sí? Es que algo bueno esté al final, ¿sí? Y se lo dejamos al destino a que sucedan las cosas, ¿sí? Pero hay una mejor manera de cruzar el río, ¿sí? Es tener una visión de futuro, ¿sí? Donde tracemos nuestros objetivos que sean claros, ¿sí? Y eso es como si nosotros tendiéramos una soga, una cuerda al otro lado del río, y esta soga del río nos podamos agarrar fuertemente de ellos y así poder cruzar el río, sin importar qué tan rápido vaya, qué tanta agua tenga, qué tantas piedras nos lastimen, ¿sí? Vamos a poder llegar a la otra orilla, ¿no? La verdad es que no será fácil hacerlo, ¿sí? El río realmente intentará arrastrarnos, como en el primer caso que te comenté, ¿sí? Pero debemos poner todo nuestro empeño y ciertamente nadie nos va a ayudar. Tenemos que hacerlos por nosotros mismos, hacerlos solos, ¿sí? Porque ahí es donde no pain, no gain, dicen en el deporte, ¿no? ¿Sí? Nadie lo hará por nosotros. Entonces, de esa manera podremos alcanzar, en base a nuestros, el poder llegar a nuestro. Ok, como resumen de estas tres historias, hemos visto pues, naciones que a partir de la nada llegaron a ser grandes potencias o han llegado a ser grandes potencias. Hemos estudiado básicamente los aspectos esenciales que determinan el éxito de los niños. Hemos visitado un lugar aterrador como es un campo de concentración, donde sufrieron horrores indescriptibles y gente sobrevivió a ello. Y todos ellos tienen un lazo en común, el poder de una visión positiva del futuro. ¿Sí? Sin embargo, podemos determinar si funcionó en lugares complicados, si funciona en niños y funciona en las naciones, ¿sí? Pues realmente creo que pueden servir en las empresas también, sin lugar a duda, ¿sí? Realmente, pues es un tema donde de manera natural tenemos que pensar en la visión de nuestras corporaciones, de nuestros emprendimientos, ¿sí? Para que podamos tener los elementos necesarios y poder utilizar esa visión de futuro. Por ejemplo, te puedo ver, hay compañías realmente en el cual yo me siento admirado y aquí hay algunos compañeros que no me van a dejar mentir, ¿sí? Hay compañías nuevas, establecidas, con o sin fines de lucro, que les motiva una visión de futuro. Yo hoy te quiero presentar a gente que realmente admiro dentro de BNI. Por ejemplo, Stencil Group, a través de Alfonso Ramírez y su socio Jerónimo Celis. ¿Sí? Es una empresa que buscó desde un principio, desde que los conozco hace 6 años, comercializar sus productos en los Estados Unidos. Hoy tienen una empresa allá, desarrollando sus productos y desarrollándose dentro de BNI. Otra empresa, ¿sí? Es SCP Mobiliario. ¿Sí? Ellos estuvieron en el capítulo Go Networking, ¿sí? Donde ellos son las soluciones en material en base a melamina que hoy tienen presencia internacional en la construcción de departamentos, vivienda, muebles de oficina, closets, puertas, todo lo desarrollado a la melamina y hacen cosas realmente maravillosas. ¿Sí? También un amigo de un diplomado en Alemania, Héctor Cruzado. Héctor Cruzado, él se convenció de que él iba a desarrollar el agua alcalina más vendida en México. Su marca es Zoe Water. Hoy es el agua más vendida en los Estados Unidos. Su corporación está valuada en más de 10 millones de dólares. Realmente me, yo me pongo de pie ante esa visión de futuro que ellos han tenido. Te puedo hablar de compañías grandes, ¿no? Por ejemplo, te puedo hablar de Boeing, sí, que desarrollaron el avión más grande, el 740. Apple, como no mencionarlos, desarrollaron el iPod. Hoy prácticamente tenemos un producto que está adherido a nuestros órganos y sin ellos
nos morimos prácticamente, ¿no? Sí. O cuyo objetivo no solo era ser la mejor compañía de... Y hoy están desafiando al tema de los autos eléctricos. Ellos no le piensan entrar a ese tema. Bueno, hoy te comento que no solamente, creo que se fue la señal. Aquí estamos. Aquí ¿Se fue la estamos, señal? estamos Sí acá. está, Raúl, sin problema. Sí, estamos escuchamos bien. escuchando y viendo. Escuchamos. Adelante, adelante. Ok. Muy bien, ahora te quiero hablar básicamente de lo que es una visión de futuro. ¿Sí? Te voy a decir primero qué no constituye una visión de futuro. Una visión de futuro, sí, es un error consolidarlo que sea una clase de objetivo, ¿sí? Sino básicamente es la luz al final del túnel para que tú puedas llegar ahí y en base a los objetivos diseñados puedas tú llegar hasta allá, ¿sí? ¿Sí? Básicamente una visión de futuro no es algo cuantitativo, es algo de apreciación o es un tema de alguna manera genérico para que tú puedas determinar, ¿sí? De cómo poder llegar. ¿Sí? Una visión no se puede expresar nunca en cifras. Las cifras son siempre una consecuencia de haber logrado objetivos propuestos. Y ahorita te voy a dar un ejemplo dentro de BNI. ¿Sí? ¿Cuáles son los ingredientes claves de una visión? El primero es que la visión debe ser formulada por líderes, algo como lo que hicieron los griegos y han hecho todas las empresas. Si no son formuladas por las masas o por la gente, ¿sí? Ahora los buenos líderes hablan y escuchan a sus súbditos, ¿sí? Y hablan con su pueblo. No solo escuchan, sino que a la vez exploran varias posibilidades para poder ellos desarrollar esa visión. Pero es la responsabilidad del líder y no de los seguidores el de incorporar diversos elementos y elaborar una visión de futuro coherente y convincente. ¿Sí? En segundo término, la visión de futuro debe ser formulada por los líderes, pero debe ser compartida con el equipo, con los seguidores o con el pueblo. ¿Sí? Y darle el apoyo al líder. Si tú logras ese apoyo, habrás creado una comunidad con visión de futuro. Para las organizaciones, el compartir una visión de futuro genera un sentido de dirección, de tomar el proceso en la toma de decisiones para mejorar de manera significativa, ya que cada decisión debe ser evaluada, ¿sí? A través de cada objetivo establecido. Una comunidad con visión de futuro deberá actuar de forma conjunta y paralela en base a la visión propiamente de la compañía, ¿sí? Para que pueda convertirse en realidad. Sí. El tercer punto es que para que una visión de futuro sea exitosa, debe ser amplia y detallada. Las generalidades que queremos tener no deben ser del todo correctas. Tenemos que saber el por qué, el cuándo, el cómo y el qué para poder precisar con nuestra comunidad y establecer los objetivos desarrollados y poder lograrlo. Si cada uno debe de tener de los elementos que están dentro de esa visión, deben de formar una parte de esa responsabilidad para contribuir y ser 100% partícipes. No sé, que no sean únicamente observadores. Aquellos que sean observadores de la visión no son elementos que nos puedan convenir para poder lograr esa visión. El cuarto elemento, la visión de futuro debe ser positiva y alentadora. Una visión de futuro debe tener alcance, debe desafiar a todos y a cada uno de nosotros a crecer y superarnos más. ¿Sí? Una visión de futuro debe justificar el esfuerzo de cada uno de los elementos que lo estén apoyando. Cuando creamos una visión, es mejor pecar de grandioso que pecar de quedarnos cortos con ello. ¿Sí? Y bueno, nuestra cuarta historia, ¿sí? Para poder concluir y juntar todos estos elementos y enfocarnos básicamente en el tema BNI, ¿sí? Está basada en una obra del señor Lauren Ashley. Lauren Ashley era un científico y poeta y a partir de varias perspectivas escribió con profundidad y belleza acerca del mundo
¿sí? Y vuelvo a citar, donde había una vez un sabio que estaba sentado en la playa y estaba escribiendo, ¿sí? Tenía la costumbre de caminar y en eso observó a una persona que estaba como que bailando y haciendo algunos movimientos, eh, digamos, eh, conscientes, ¿no? ¿Sí? Y al caminar observó esa figura humana, ¿sí? Y se acercó a él y empezó a preguntarle, oye, ¿qué es lo que haces? Y le responde el chico, estoy aventando estrellas de mar al océano, ¿sí? Y digo, ¿y por qué las estás aventando? O sea, sí, este, ¿por qué las arrojas? Me dice, digo, lo que sucede es que la marea está baja y pueden esas estrellas alcanzar y sobrevivir, ¿sí? Ante el mar, ¿sí? Y le contesta el sabio y le dice, oye, pero no te das cuenta que hay kilómetros y kilómetros de playa y miles de estrellas de mar. ¿Realmente piensas que tu esfuerzo tiene sentido? ¿Sí? El chico le contesta respetuosamente, pero primero se agacha, agarra otra estrella de mar y la avienta. Y le dice, para esta que acabo de aventar, tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí? En eso se quedó el sabio pasmado, se fue inclusive un poco molesto, ¿sí? Se quedó pensando toda la noche y al día siguiente regresa y ve al chico que estaba ahí, ¿sí? Realmente lo que pensó en esa noche era que la naturaleza esencial de la acción del chico se dio cuenta que el joven había elegido no ser un mero observador en el universo y dejar simplemente que pasara ante sus ojos la problemática que se presentaba en la playa, sino que elegía participar activamente y dejar su huella, ¿sí? Es por eso que de alguna manera cuando se acerca con el chico se siente avergonzado, ¿sí? Y a la mañana siguiente va y se pone a tirar estrellas de mar junto con él, ¿sí? Queda claro que la acción de esta persona, del chico, ¿sí? Era algo especial, que realmente tenemos que nosotros ejercitar, tú y yo, en cada momento, ¿sí? Todos tenemos la capacidad de contribuir a algo, al universo, y así como ese chico que estuvo ahí, descubrimos ese don. Y si lo podemos llegar a sincronizar, ¿sí? Podemos cambiar el destino de las cosas, como el de Volver al Futuro, ¿sí? No me queda la menor duda. ¿Y qué creen? ¿Sí? Para mí, BNI es esa enorme playa, esos kilómetros y kilómetros de litoral, donde está lleno de estrellas de mar. Y el embajador es que a través de dos parámetros que nos enseñan, que es el semáforo y la retención, ¿sí? El poder ayudar a esos emprendedores, a esas personas de nuevo ingreso, a aventarlos al mar, a desarrollarlos, a que estén ahí, ¿sí? Y en BNI yo encontré esa visión de futuro. Por eso es que no, me han dicho que sea director ejecutivo, director consultor, presidente de mi capítulo, y no lo he hecho. ¿Por qué? Porque mi visión dentro de BNI es ayudar a esas personas de nuevo ingreso, ¿sí? Y aventar estrellas de mar. ¿Cuántas veces a ustedes les pasó cuando entraron a BNI? A los que estamos en presencial, creo que en Colombia es un poco más holgado el tema presencial. Pero ¿cuántas veces no llegamos como la foto de la derecha, ¿no? Que llegamos con nuestro almuerzo a la cafetería de la escuela y no tenemos a nadie con quien conversar, con quien compartir nuestro desayuno, ¿sí? O cuando llegamos a la sesión presencial, no conozco a nadie, ¿sí? La agenda de la reunión de 20 puntos, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Quiénes son todas estas personas que dicen tener negocios que no tengo la certeza de que realmente es lo que hay? Si tú llegas a localizar a esa persona, esa es tu estrella de mar, ¿sí? Y aquí es donde te enseño un concepto que habla BNI, que es la retención. Tengo en mi 90% de capítulo en verde, ¿sí? Y todo el mundo me habla por parte de la retención. ¿Y cuál es el éxito que yo tengo en mi capítulo que esté el semáforo en verde? Simple y sencillamente es porque no me fijo yo en ese objetivo, me fijo en la visión de la persona que quiere estar ahí en el futuro y eso se llama involucramiento, ¿sí? El involucramiento es un factor de retención. Y si la persona está a gusto ahí, él se va a quedar, ¿sí?
Y si se va a querer ir, es porque no se va a sentir involucrado, porque no hace negocio, porque socialmente no puede, porque no puede hablar en público, porque no puede estructurar un pitch de 30 segundos, ¿sí? Por eso es que hay que ayudarlos, porque de nada sirve si ese miembro de tu capítulo, de tu grupo, está afuera. Va a ser muy difícil que regrese y va a ser el doble de difícil traer a una persona con un giro diferente y poder empezar a trabajar de nuevo. ¿Sí? ¿Se están adaptando los nuevos miembros? Es lo primero que te tienes que preguntar. ¿Sí? ¿Y qué les ofrecemos para que se mantengan informados e involucrados? Esa es la parte que cada quien tenemos que ver, que tenemos que asociar y tenemos que conversar con ellos, hacer el uno a uno, que se sientan cómodos, ¿sí? Si son emprendedores que están apenas haciendo su propio negocio, es tratar de comunicarles ese involucramiento de que existen personas que están para apoyarlos y que existen, como ese chico, el poderlos apoyar para tener una estrella de mar. Perdemos tiempo y recursos. Perdón, se me está acabando la batería. Estamos perdiendo tiempo y recursos cuando los miembros se salen del grupo y cada miembro cuenta. Oye, es que este señor pues no me interesa porque vende algo, ¿no? Vende mangangos. No sé qué te mangangos, pero y no me interesa, no sé cómo referenciarlo. Es apoyarlo realmente. Si en la parte comercial tú no lo puedes apoyar, involúcralo en un tema social. A lo mejor él te puede aportar algo interesante para poder desarrollar. ¿Sí? Y bueno, finalmente, yo resumo, el cómo involucrar a los nuevos miembros aumenta la retención. Básicamente, me preguntaban el viernes pasado que hicieron el cambio de equipos de liderazgo, donde mi capítulo obviamente se llevó el porcentaje de semáforo en verde mayor en toda la región de aquí de Guadalajara, Jalisco, ¿sí? Y yo les comentaba que era involucrar a las personas, ¿sí? Y existen algunos elementos, no sé si existen en otros países, que era el pasaporte al éxito, pero a reunirte semanalmente con esos miembros que tú quieres que sean tu estrella de mar, hacer conexiones y sobre todo reconocerlos, que dieron un buen speech, que dieron una buena presentación magistral o que generaron una buena referencia. Siempre, siempre hay que reconocerlo. Creo que es uno de los valores más importantes que tiene BNI en su rubro de valores fundamentales, ¿no? Creo que es de lo más importante. Y hay otra película que vi que se llama Esencia de Mujer o Perfume de Mujer, no sé si la alcanzaron a ver, que era un chico estudiante que se metió en algún problema por ocultar unas travesuras que hicieron otros compañeros y no quiso ser el soplón, pero su tutor dice estas palabras para defenderlo. Tienen el futuro de este muchacho en sus manos, comité. Y es un futuro valioso. Créanme. No lo destruyan. Protéjanlo. Abrácenlo. Los va a enorgullecer mucho un día, se los prometo. ¿Qué tal la cara del chico? Agradecido y sorprendido. Agradecido, sorprendido. ¿Me creerán que yo he visto en estos 6 años en BNI 4 personas que me miran así? No tengo manera de cómo pagarle a BNI que la gente me vea así, que vean sus negocios exitosos. ¿Sí? Genera compromiso también, Raúl. Así es. Chico. Muy bien. Regreso a Volver al Futuro. Liderazgo, apoyo y comunidad. Amplitud y detalle de nuestros objetivos. Positivo y alentador. Cuando combinamos estos elementos, tenemos una comunidad con visión de futuro. Y una vez establecida esta comunidad, el poder está en nuestras manos. Como conclusión, una visión es el resultado de tus sueños en acción. Recuerda, una visión de futuro sin acción es simplemente un sueño.
Una acción sin visión de futuro carece de sentido. Una visión de futuro puesta en práctica puede cambiar tu entorno. Este es nuestro desafío hoy en día. ¿Sí? Y es mi desafío como embajador en BNI. ¿Sí? Cada uno debe encontrar su estrella de mar. Y si arrojamos nuestras estrellas de mar bien y sabiamente, no tengo dudas de que el futuro en BNI será un lugar maravilloso. ¿Sí? Muchas gracias. Si No, gusta, no, deja de hombre. compartir, Raúl. Gracias. Muchas gracias.